Ok, entonces en la lección 1 de física vamos a empezar hablando de física y las leyes de la naturaleza. Esto como una introducción pequeña. La física estudia las leyes fundamentales de la naturaleza. Ok, entonces ustedes ven fenómenos que pasan alrededor de ustedes, ya sea la luz del sol o estar viendo en la computadora en ese momento, ya eso es un fenómeno. Y la física estudia las leyes que rigen ese fenómeno. Ahora, es interesante que estas leyes se pueden expresar con ecuaciones matemáticas y eso es lo que hacen los físicos, intentan crear modelos matemáticos para describir los diferentes fenómenos. Ahora, la física está en todo, ya sea caminando hasta bañándose, encuentran física. ¿Okay? Eso es lo bonito de la física. Bien, para continuar vamos a seguir hablando de algo que es importante en la física y son las unidades de longitud, masa y tiempo. Ok, entonces algo interesante que tenemos que saber de estas magnitudes es que son magnitudes escalares. Escalares viene de que es simplemente un número más una unidad. Ok, la unidad de medida, sabemos que la unidad de medida de la longitud es el metro, masa kilogramo y tiempo pues los segundos. Ok, entonces, ¿qué es la longitud? Es simplemente la forma de medir distancias. ¿Ok? Entonces, la unidad de medida, vamos a introducir esta notación. La unidad de medida o la dimensión de la longitud es igual a metro. ¿Ok? Bien, creo que esto podemos pasar rápido ya que no es tan complicado. Ahora la masa. Las unidades de masa van a ser kilogramos. ¿Ok? La masa es la cantidad de materia que tiene determinado cuerpo. ¿Ok? Bien, ahora el tiempo. ¿En qué medimos el tiempo? Bueno, puede ser horas, minutos, pero la convención es segundos, ¿cierto? Ahora si se dan cuenta aquí vamos a poder empezar a hablar de los sistemas de medida. ¿Ok? Tenemos M, K, S, M por metro, K de kilogramo y S de segundo. ¿Ok? Hay otro, pues obviamente metro no es la única forma de medir distancias, ¿cierto? Entonces aquí podemos medir en centímetros, aquí podemos medir en gramos, esta sí va a quedar invariante, vamos a seguir midiendo en segundos. Ahora, este sistema de medida es el CGS, ¿ok? Entonces tenemos CGS, C de centímetros, G de gramos y S de segundos, ¿ok? Bien, tengamos en cuenta eso. Lo importante aquí es que una vez estás trabajando con un sistema, tienes que seguir con él, no puedes andar cambiando de uno a otro. ¿Ok? Ahora esto nos lleva a un tema bien interesante en la física, que es bastante útil, que se llama análisis dimensional. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Pues por ejemplo, si uno está observando un fenómeno físico, uno identifica las variables, ¿cierto? Entonces digamos, estás lanzando una pelota desde un edificio. ¿Ok? Entonces vas a estar acá, vas a tirar la pelota. ¿Ok? Este edificio tiene una altura h. Y vas, digamos que con un reloj acá vas a medir el tiempo. ¿Ok? Digamos que esas son las variables. Las variables van a ser altura y tiempo. ¿Ok? Bien, entonces tú puedes irte a un edificio más alto
vas a tirar la misma pelota y vas a observar el tiempo. Y vas a hacer una tabla. Entonces, esto es lo que es la experimentación en la física, ¿ok? Una vez tienes los datos, tú quieres hacer una relación entre la variable altura y la variable tiempo, ¿ok? Entonces tú te vas a dar cuenta de que si quieres poner algo así, que la altura depende del tiempo, esto sería entre más altura vamos a demorar más tiempo en que la bola baje. Eso tiene sentido, ¿cierto? Pero resulta que por tener la gravedad acá no va a ser ese el caso. Entonces vamos a tener que la altura depende del tiempo al cuadrado, ¿ok? Y hay una constante acá. Esta constante nosotros no la sabemos y la tenemos que sacar de los datos de nuestra observación. Aquí es donde se hace poderoso el cálculo de análisis dimensional. Entonces, por ejemplo, yo sé las unidades de altura son las mismas unidades de longitud que podemos poner metro, ¿cierto? Ahora las unidades del tiempo ya las sabemos, son segundos, ¿ok? Entonces si yo quiero saber cuáles son las unidades de K que me van a dar alguna información, entonces yo puedo hacer el análisis dimensional. Entonces lo que hago es simplemente escribir todo así, ¿ok? Y luego poner lo que ya sé. Entonces, estos son unidades de longitud, esta es la que quiero saber, y esto yo sé que son unidades de tiempo al cuadrado, ¿vale? Entonces yo voy a despejar la K, me va a quedar unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. Entonces, de acá podemos de una vez sacar información de qué tipo de constante es la que rige este fenómeno. Esto es distancia dividido en segundo al cuadrado. Se puede poner también como una velocidad, ¿ok? Definido como distancia entre tiempo dividido entre tiempo. Y esto es lo que es definición de una aceleración, ¿ok? Entonces, con solo análisis dimensional ya sabemos que la altura va a depender del tiempo al cuadrado para este caso específico, y la constante de proporcionalidad va a ser algo relacionado con la aceleración. Sabemos que la única aceleración en el problema es la gravedad, entonces ahí va a haber la gravedad, ¿ok? Entonces al final, si se hace bien las cosas, vamos a obtener esta formulita para la altura. Entonces dense cuenta de que aquí está la gravedad que tiene unidades de aceleración, ¿ok? Bien. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de problemas, tenemos que evidentemente encontrarnos con problemas numéricos, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tipo de números voy a usar? Es decir, voy a usar números enteros o números decimales, y si uso números decimales, ¿cuántos espacios, cuántos números debo poner? ¿Ok? Entonces esto es cifras significativas. ¿Ok? Entonces, al dar una medida, por ejemplo, yo estoy midiendo la longitud de la mesa que estoy usando en este momento y me va a medir 1,5 metros, 1.5 metros, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué me dice a mí que no fue 1.54 metros? ¿Ok? Lo que quiero decir es cuántas decimales, cuántas cifras decimales debería yo de usar en el problema. ¿Ok? Si estoy midiendo con 1 metro que solo me da medio metro, 1 metro, ese estaría bien, ¿cierto? Si mido con una regla que ya me da centímetros, me da este espacio decimal acá, pues entonces puedo usarlo. Hay otras que me dan también milímetros, ¿cierto? Entonces yo podría ser más preciso y poner ahora 3 cifras decimales acá, ¿ok? Cada medida, por ejemplo, podemos tener el tiempo, que puede ser, digamos, 2 segundos, digamos una tortuga que viaja,
bueno, una tortuga sería como una tortuga ninja, ¿no? Una bien rápida. 1,5 metros en 2 segundos, ¿cierto? O también puede que mi cronómetro sea más exacto y me digas fue 2,1 segundo. O incluso puedo ir más allá y me puede decir las centésimas de segundo, ¿cierto? Entonces no sabemos. Puede variar y eso depende de qué tipo de instrumento de medida estoy usando, ¿ok? Ahora, si yo quiero operar este tipo de cosas, digamos, si yo quiero calcular el cociente entre la distancia y el tiempo, entonces yo voy a obtener un número acá. La pregunta sería, ¿cuántas cifras decimales debo usar? ¿Cierto? Entonces, si digamos yo agarro este con una cifra decimal ahí y este tiempo con 2 cifras decimales, entonces al final, ¿cuántas cifras decimales debería de usar? ¿Será que está bien usar 2 cifras decimales o solo una? Bueno, para esto hay una regla. La regla es la siguiente. Entonces, el número de cifras significativas después de multiplicar o dividir es igual a el número de cifras significativas en la cantidad con menor, y esta es la clave, con menor número de decimales. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que comparar estas dos cantidades. Tenemos el tiempo medido con 2 cifras decimales y tenemos la distancia medida con una cifra decimal. Entonces al final la respuesta para este caso sería entonces una cifra decimal, porque la x tiene solo una cifra decimal. ¿Ok? Ahora, contando cifras significativas, yo estoy hablando aquí de decimales y de cifras significativas. En este caso tenemos un espacio decimal, pero son 2 cifras significativas. En este caso tenemos 2 espacios decimales, pero son 3 cifras significativas. El nombre lo dice, ¿no? Son cifras que significan algo. Si yo pongo un 0 a la izquierda, eso no va a contar como una cifra significativa, porque no significa nada tener un 0 a la izquierda. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede esto más claro, ¿vale? Entonces tenemos una tortuga que está caminando, ¿ok? Y tenemos a un conejo que está corriendo, ¿cierto? Están en una carrera. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿ok? Entonces tenemos el suelo aquí, ¿cierto? Aquí va a estar la meta. Esa es la meta. Tenemos la tortuguita aquí, ¿cierto? Una tortuguita ahí bonita. Y tenemos a un conejito. Vamos a ver cómo dibujamos este conejito. Listo, entonces tenemos las orejas, ahí parece un conejito. Aquí están los dientes. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos, la siguiente, que la tortuga va caminando a una velocidad de 2,51 centímetros cada segundo. ¿Ok? Y eso lo hace por un tiempo de 12,23 segundos. ¿Ok? 12,23 segundos. Ahora, de alguna forma, el ratoncito no, mejor es el conejo, se entretuvo comiéndose una zanahoria, ¿cierto? Entonces, en esta historia, todos queremos que la tortuga gane.
Por eso es que le di la zanahoria al conejo. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es calcular la distancia que va a cubrir esa tortuguita. ¿Okay? Entonces, si viaja a una velocidad de 2.51 centímetros por segundo y lo hace durante 12.23 segundos, queremos saber cuánta distancia recorre, a ver si le alcanza para llegar a la meta. ¿Okay? Entonces, la distancia va a ser igual al producto de la velocidad, ¿okay? Y el tiempo. ¿Okay? Bien. Entonces nosotros ya sabemos esos datos. Aquí es 2.51 centímetros sobre segundo y el tiempo va a ser de 12.23 segundos. Si hacemos eso, vamos a ver que la tortuguita va a caminar 30.7 centímetros. Ahora, dense cuenta de que si yo cuento las cifras significativas del tiempo, vamos a tener 1, 2, 3 y 4 cifras significativas. Y de la velocidad vamos a tener 1, 2 y 3 cifras significativas. Ahora la regla es, usted hace el producto y una vez hace el producto, para poner la respuesta tiene que irse al que tiene menos cifras significativas. En este caso sería la velocidad con 3. Entonces por eso yo puse 3 cifras significativas. Ahora dense cuenta de que el 0 aquí no está a la izquierda, ¿ok? Está a la derecha de uno que cuenta, de una significativa. Por tanto, ese va a contar ahí. Porque si no, fuera 3.7, ¿cierto? Entonces, tener un 0 ahí hace la diferencia. ¿Ok? Bien, entonces yo creo que este es un buen punto para parar. Nos vemos la próxima.